Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, versículos 11 al 16. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá, en la continuación de esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, como nos hemos venido dando cuenta a través de todos los estudios que hemos tenido con anterioridad, especialmente en esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, ya cuando él iba a ser martirizado, estando él prisionero en Roma, da las últimas instrucciones a Timoteo. Todos sabemos a través del relato bíblico que Timoteo, siendo muy joven, era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y en estas instrucciones personales que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos, como lo es el amor de Dios, el temor de Dios, el amor al prójimo, pero sobre todo lo que es la unidad, el apoyar en los momentos difíciles a aquellos hermanos y aquellas hermanas en Jesucristo que se encuentran pasando por momentos muy difíciles y aún con personas inconversas, para darles un apoyo muy especial. Y la otra contraparte, que muchos cuando ven la tormenta pues abandonan, ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Pero acá el apóstol Pablo, ya despidiéndose tanto de Timoteo como de la iglesia en general, en el versículo número 11 se refiere a dos varones que fueron también siervos de Dios. Acá en el versículo número 11 está escrito: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pablo ya le había indicado a Timoteo que hiciera el esfuerzo de irlo a visitar estando en Roma. Y acá en este versículo le da una indicación muy especial, en el cual él deseaba que trajera también, en este caso, a Marcos. Y este fue un caso muy especial. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, cuando el apóstol Pablo indica solo Lucas está conmigo, se refiere a San Lucas. Y todos conocemos quién era, en este caso, San Lucas o Lucas, como se conoce también. En primer lugar, este nombre de Lucas procede del idioma griego loukas, en el cual tiene también otra procedencia, para ser más claro, como lo es del idioma latín, Lucios. Su etimología principal significa luminoso o el que resplandece, y también hay otro significado como lo es nacido a la luz del día. Todos conocemos, en el caso de Lucas,
Él era evangelista y era también de profesión médico. Recordemos que ya a través del tiempo antiguo ya existía lo que era la ciencia médica. Sin duda alguna es obvio que no como ahora en esta era de la tecnología moderna, en donde ya los avances científicos, especialmente de la ciencia médica, están a la orden del día. Más sin embargo, en aquel tiempo recordemos que los griegos eran muy, digamos, dentro de su formación intelectual, muchos eran médicos. Y en este caso, Lucas era médico de profesión. Y recordemos que también Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos de los Apóstoles, ya que Lucas acompañó en sus viajes principalmente al apóstol Pablo. Y entonces se sabe, a manera de referencia, que Lucas nació en la ciudad de Antioquía de Siria. No se sabe con certeza la fecha de su nacimiento, solo se sabe de su fallecimiento, que fue en el año 84 después de Cristo en Acaya, en Grecia. Y se sabe que su muerte fue natural, aunque hay otras versiones que indican que fue martirizado, pero esto último no está, es solamente una especulación, no está comprobado. Entonces, acá el apóstol Pablo le refiere a Timoteo que solamente Lucas estaba a su lado en esos momentos angustiosos. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando momentos muy difíciles, muy angustiosos, necesitamos principalmente, en primer lugar, de Dios. Luego, desde el punto de vista también espiritual, pero terrenalmente, de algún hermano o alguna hermana en Jesucristo que esté a nuestro lado, apoyándonos, exhortándonos, dándonos consejos de parte del Señor, porque es muy importante, y ahí se muestra el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la sensibilidad humana. Y acá, como lo dijimos al principio, hay un acontecimiento muy, muy especial en cuanto a Marcos. Todos conocemos cuando acá el apóstol Pablo está escrito, y por eso lo leemos acá, toma a Marcos y tráele contigo. Era evidente que Marcos vivía en algún lugar de la ruta que tomaría Timoteo de Éfeso a Roma. Y nosotros sabemos que en cuanto a Marcos, él es el que escribió el evangelio que lleva su nombre, o sea, de San Marcos. Y nos damos cuenta acá, a la luz de la palabra, que era primo de Bernabé. Y esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Aquí hay un aspecto muy importante, que nosotros sabemos que también Marcos fue un colaborador devoto. Y esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo número 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Recordemos que la epístola del apóstol Pablo a Filemón solamente es de un capítulo, y por lo tanto mencionamos versículo 24. Entonces, si nos damos cuenta acá, a la luz de la palabra en el relato bíblico, que si bien es cierto, Marcos tuvo un problema con el apóstol Pablo, lo cual está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13 y versículo 13, en el cual está escrito: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, habiendo zarpado de Pafos, Pablo
y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí se refiere a Juan, pero es Juan Marcos, no es el apóstol Juan, ni tampoco Juan el Bautista, es Juan Marcos. Entonces ellos habían tenido un problema, ya que Juan Marcos por algún motivo se había apartado de ellos en pleno viaje misionero, y esto molestó muchísimo al apóstol Pablo, que hubo una división. Todos conocemos el relato, y que por lo tanto, cuando digo división, en el sentido que ya Juan Marcos no acompañó al apóstol Pablo ni a sus colaboradores que estaban con él, y se apartó, y por eso hubo un desacuerdo y hubo cierta molestia del apóstol Pablo hacia Juan Marcos. Nosotros podemos, desde el punto de vista de la Biblia, también esto sucede muchas veces cuando por algún motivo nosotros trabajamos en grupos de hermanos y hermanas en Jesucristo. Unos tienen una labor y otros otra, pero muchas veces también por algún motivo algún hermano o alguna hermana en Jesucristo se aparta del grupo, y entonces muchas veces se dan situaciones que son desagradables. Cuando son situaciones que no tienen, nada de negativo, pues uno entiende, uno comprende, pero acá hubo algo. Más sin embargo, acá ya para este tiempo, el apóstol Pablo ya tomaba en cuenta a Marcos. Y aquí también hay otro mensaje que nos da el Señor, otra enseñanza, que los problemas, principalmente en la iglesia, debemos de buscarle la solución, principalmente cuando hay desacuerdos. El apóstol Pablo, al dar esta indicación, era lógico que había algo muy importante, que a pesar de esto, Juan Marcos era un colaborador fiel, que era muy valioso, y que al venir a ver al apóstol Pablo, iba a haber una reconciliación total entre ambos, la cual se dio. Entonces, aquí por eso les mencionamos que ese es un aspecto muy importante, el amor fraternal, la unidad, que en medio de problemas muchas veces tenemos que pedirle al Señor la sabiduría, la inteligencia necesaria para enfrentarlos y darles la solución, y acá se dio. Es un ejemplo que hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tienes un problema similar o con un hermano o una hermana y se han distanciado, busca la manera de resolverlo para que se pueda dar una reconciliación. Y mira qué ejemplo de amor más hermoso, amigo y amiga también. Si bien es cierto, no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, pero si tú te puedes reconciliar con una persona, quizás tuviste algún problema o te hicieron algún daño, en primer lugar pídele perdón a Dios, pídele su guianza y ve con esa persona y reconcíliate de corazón. Si esa persona te rechaza o no acepta tus disculpas o el perdón que le pidas, bueno, tú estás cumpliendo. Pero si lo haces de corazón, mira, para Dios no hay nada imposible. Entonces, mira, acá se da una reconciliación entre el apóstol Pablo y Juan Marcos, y fue de gran valor para la iglesia. En el caso de, a manera de complemento, todos sabemos que Juan Marcos, ya lo mencionamos, es el autor del Evangelio de San Marcos, y como él también era conocido como Juan Marcos, todos conocemos que el nombre Juan procede del idioma hebreo Yohanan o Yohanan, el cual tiene el significado Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y también tiene otra interpretación como lo es lleno de gracia.
En cuanto al nombre Marcos, este procede del idioma latín, Marcus, que se deriva de una raíz, Marticus, el cual ya su interpretación es consagrado a Marte. Y recordemos que Juan Marcos era judío, nativo de Jerusalén, ya que esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 13 hay una referencia a esto. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí se refiere a Juan Marcos. Entonces, se sabe que Juan Marcos, el día 25 de abril del 68 después de Cristo, fue martirizado en Alejandría, Egipto. Se sabe que fue arrastrado por las calles de esta ciudad, atado con cuerdas a su cuello, y hasta finalmente darle muerte. O sea, fue un mártir de la fe. Y aquí nos habla también de un ejemplo de mártires que han ofrendado su vida por causa del Evangelio. Luego, continúa el apóstol Pablo refiriendo a Timoteo en el versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico también era otro de los colaboradores que estuvieron muy cerca del apóstol Pablo, ya que este nombre Tíquico procede del idioma griego Tíquico, pero con K, el cual significa afortunado o feliz. Nosotros conocemos, a la luz del relato bíblico, que el apóstol Pablo se hizo acompañar también de este varón llamado Tíquico, el cual esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20 y versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y también nosotros sabemos que el apóstol Pablo lo envió a la obra misionera a Éfeso, y también que llevara la epístola al apóstol, que llevara esta epístola que estamos hoy estudiando a Timoteo, lo cual a manera de referencia está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 21. Salutaciones finales, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Luego también lo envió a Colosas, y esto está también escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4 y versículo número 7. Salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El apóstol Pablo describe a este varón Tíquico como un amado hermano y ministro, fiel, destacando su amor, valentía, disposición para servir, animar a la iglesia, con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad. Y también recordemos que Tíquico acompañó al apóstol Pablo cuando salen de Grecia, retornando por Macedonia, llegando hasta Asia Menor, pero se desconoce si siguió posteriormente con el apóstol Pablo a Jerusalén. No se sabe. Ahora bien, también aquí nos estamos dando cuenta en este versículo 12 que Tíquico fue enviado a Éfeso.
Todos conocemos acá en el relato bíblico, principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero también en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que Éfeso, o también muchos también lo pronuncian Efeso, pero no, es Éfeso, del idioma griego Éfesos, el cual tiene el significado deseable o deseada. Era una antigua ciudad portuaria en la costa de Asia Menor, lo que hoy es la actual Turquía, y uno de los centros comerciales más poblados, y que eran muy concurridos en lo que era la franja del mar Mediterráneo. Lamentablemente todos conocemos, tanto acá en las Sagradas Escrituras como en la historia secular, que Éfeso era una ciudad pagana, una ciudad idólatra, en donde lamentablemente ahí se encontraba un templo pagano dedicado a una potestad demoníaca, o sea, un ídolo, lo que todos en la mitología griega le conocían como la, entre comillas y en minúscula, la diosa Diana. Pero los griegos no la mencionaban como Diana, sino que como Artemisa. Y mira, esto es algo de que definitivamente aquí hubo un problema. Todos conocemos que debido a la idolatría en esa ciudad de Éfeso, había un hombre aborazado, un empresario, un explotador, un malo, llamado Demetrio, el cual se dedicaba al comercio de elaborar y vender estatuillas, o sea, pequeños ídolos, a los que iban a ese templo pagano. Y cuando el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, esto molestó a Demetrio. ¿Por qué? Porque era lógico, porque a la luz de la predicación del evangelio de Jesucristo, era lógico que se iba a dar a conocer acerca de lo que es la idolatría. Y esto no le convenía a este hombre, que instigó a la población a levantarse en contra del apóstol Pablo, y sabemos del alboroto que se llevó a cabo, pero esto fue porque este malvado llamado Demetrio, que era platero, estaba asustado porque su negocio se le estaba viniendo abajo debido a la predicación del evangelio de Jesucristo por parte del apóstol Pablo. Entonces, como reiteramos, que acá hubo un alboroto, lo cual está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19, del versículo 23 al 41. Ahí está muy definitivamente, y como mencionamos, Artemisa o Diana. Mira, aquí hay una diferencia, porque lo tenemos que dar a conocer, como este es un estudio bíblico. Mira, era una potestad demoníaca, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, un ídolo llamado diosa, o sea, era una potestad femenina, diabólica, llamada Artemisa, ya que esto era en idioma griego. Pero Diana era el equivalente a esta, pero para los romanos. Acá en la Biblia aparece como Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque Éfeso, a pesar que era una colonia en su mayoría griega, ya estaba bajo el dominio de los romanos. Y entonces la ley romana establecía muchas veces ciertos decretos en los cuales se tenían que cumplir. Y claro, quien no cumpliera la ley romana se atenía a las consecuencias. Entonces, aquí hubo un problema
como lo mencionamos, y también hay algo muy especial. ¿Por qué? Porque todos sabemos, lo hemos venido estudiando en estos estudios bíblicos, que Timoteo fue dejado específicamente por el Señor para que se hiciera cargo de la iglesia en Éfeso. Y lógicamente también con el complemento de ser instruido por el apóstol Pablo, para que en esa obra Timoteo, que era muy joven, además de trabajar en la obra evangelizadora, también tenía que enfrentar los embates de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que estaban proliferando ya en ese momento. Entonces, acá en el versículo número 13, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Acá cuando escribe el apóstol Pablo, la palabra trae, esto significa que es un encargo. Todos ya lo sabemos qué es lo que significa, pues. Cuando vengas, o sea, cuando Timoteo llegara a Roma. El capote era un atuendo grande y pesado que se doblaba y que servía como abrigo y cobijo para el clima frío. Recordemos que el apóstol Pablo, además de ser un varón de Dios que estaba predicando el evangelio, también él se dedicaba en lo secular, se dedicaba a trabajar lo que eran las tiendas de campaña, como nosotros conocemos, o las carpas. Hace años, pues, en nuestra niñez, nuestros papás muchas veces nos llevaban a los circos. Nos recordamos del famoso Circo Rex, del circo de los hermanos Navarro, del circo Rey Gitano, que poseían carpas para sus funciones. El apóstol Pablo trabajaba en la elaboración de carpas o tiendas de campaña, y lo que hoy también a manera de referencia son los toldos que se ponen cuando se va a hacer un evento social o cultural, o aún de las iglesias que ponen un toldo, y esas lonas son específicamente, muchas son de vinil, y en ese tiempo ya se trabajaba estos materiales y el apóstol Pablo se dedicaba a esto, y entonces él tenía un atuendo muy especial, o sea, un abrigo que le servía para taparse, y esto lo había dejado también con otros enseres en esta ciudad portuaria de Troas, ya que recordemos cuando menciona acá, y por eso nosotros nos basamos en lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos revela. Cuando acá escribe que dejé en Troas, nosotros conocemos que esta palabra Troas es del idioma griego troade, que tiene relación con Troya. Recordemos que Troas era una ciudad portuaria griega en Frigia, en Asia Menor. Lo reiteramos, cuando se menciona acá en la Biblia, Asia Menor es lo que actualmente es Turquía. Y este nombre, Troas, tiene un ligamen muy especial con la mítica región de Troya y sus famosos relatos de la Ilíada y de la Odisea, que es una narración de Homero. Y nosotros sabemos que acá de Troas fue el lugar precisamente de donde el apóstol Pablo zarpó para ir a predicar el evangelio de Jesucristo a Europa. Y fue precisamente aquí en Troas en donde el apóstol Pablo tuvo una visión, donde se aparece un varón macedonio rogándole por ayuda. Y esto está escrito en el libro de Hechos de los
Apóstoles, en el capítulo número 16 y versículo 8 al 10, y dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mira cómo el Señor Jesús, en una manera perfecta, estaba guiando al apóstol Pablo. Y esto marcó muchísimo la labor evangelizadora en Europa. A pesar que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, siempre trató la forma de perturbar al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, y también a los primeros cristianos. Y mira acá cuando dice en casa de Carpo. ¿Quién era Carpo? Carpo es un nombre que procede del idioma griego carpos, que significa fruto o el que da fruto. Este varón vivía en Troas, y en cuya casa se había hospedado brevemente el apóstol Pablo cuando estuvo en ese lugar. Y el apóstol Pablo le había dejado encargado tanto el capote como varias pertenencias muy útiles que le servían al apóstol Pablo. Y nosotros sabemos que Carpo posteriormente fue obispo en Berea, y que predicó el Evangelio de Jesucristo en una forma también muy valiente. Y también acá en este versículo número 13, el apóstol Pablo escribe algo muy especial: y los libros. Bueno, acá cuando menciona los libros, es obvio que eran copias en papiro del Antiguo Testamento, ya que recordemos que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, fue alumno distinguido de Gamaliel, y que el apóstol Pablo en su momento aventajaba a muchos de sus contemporáneos en cuanto al judaísmo. O sea, era un hombre muy instruido en el judaísmo. O sea, cuando mencionamos el judaísmo, abarca lo que es la ley mosaica y las costumbres y tradiciones judías. Y recordemos que como era un hombre muy instruido, muy estudiado en ese tiempo, el apóstol Pablo tenía que tener algún material auxiliar disponible, porque era un hombre muy preparado, muy estudiado. Y acá lo escribe. Entonces nos damos cuenta que ahí había dejado unos libros, dice. Y también menciona mayormente los pergaminos. En aquel tiempo, recordemos que era un material de escritura muy costoso, ya que eran elaborados a base de pieles de animales sobre los cuales se escribía. Y estos pergaminos, sin duda alguna, eran apuntes, o lo que nosotros llamamos hoy comúnmente bosquejos, en donde el apóstol Pablo, sin duda alguna, o también ya pudieron hacer una especie de copias de las epístolas que él ya había empezado a escribir y que ya había enviado. Pero también aquí hay algo muy importante, que sin duda alguna también eran escritos o copias de material que ya sus demás compañeros, o sea, los apóstoles, habían empezado a escribir. Los primeros escritos de los evangelios. En el caso de, por ejemplo, ya las primeras epístolas que se habían empezado a escribir y que sin duda alguna ya la habían compartido con el apóstol Pablo, en el caso de Pedro, de Juan,
de Santiago, y así los evangelios. O sea, ya se habían empezado a escribir, y sin duda alguna el apóstol Pablo ya tenía, si no todo ese material, pero ya tenía ciertos escritos, y es lógicamente que esto le iban a ser de gran utilidad, o no sabemos si él se los quería entregar a Timoteo o al mismo Lucas para que ellos continuaran el legado. Entonces, en el versículo 14 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro el calderero, dice. El nombre Alejandro procede del idioma griego y de la raíz Alexandros, el cual significa defensor o ayudador de la humanidad. De las raíces Alexaín, que significa proteger o defender, y andros, hombre y humanidad. Se menciona el nombre de Alejandro mínimas veces en la Biblia, pero no se sabe si es la misma persona, ya que recordemos que el nombre Alejandro era muy común en aquellos tiempos debido también a lo histórico que ya empezaba a ser Alejandro Magno. Y hay una mención de este nombre Alejandro en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, el cual relata, versículo número 6: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Este Alejandro, aquí lo acabamos de leer, pertenecía a la familia sacerdotal y era miembro del Sanedrín. Pero también aparece otro con ese mismo nombre de Alejandro aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19 y versículos 33 y 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Este fue el alboroto que hubo en Éfeso. Y también nosotros sabemos que aparece otro con el nombre de Alejandro, pero en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1 y versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, no se sabe si era el mismo, pero aquí hay otro aspecto que esto ha causado debate, ya que no se sabe a cierta si es la misma persona o no. Acá, en cuanto Alejandro el calderero, si en algún momento tuviera alguna relación, es más obvio que fuera el que se menciona acá, lo acabamos de leer en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 20. Ya que recordemos, dentro de algo muy particular, que quizás otros deducen que pudo haber sido el que acabamos también de mencionar, Alejandro de Éfeso, pero lo volvemos a reiterar. Esto ha causado mucha confusión y no se sabe a ciencia cierta si fue el mismo personaje o no. Pero independientemente de esto, también en el caso de calderero, o sea, lo que nosotros conocemos hoy en día de un herrero. Recordemos que el herrero es el que se dedica al trabajo de los metales en muchas áreas, pero tiene que ver con los metales. Entonces, acá cuando se refiere a Alejandro el calderero, es, digamos, si lo ponemos en una interpretación literal hoy en día a nuestro idioma, Alejandro el herrero. Entonces, dice acá en el relato, me ha causado muchos males. O sea, siempre los hombres malos, los perseguidores, los opositores al evangelio, los enemigos de Dios, han proliferado, y este Alejandro se opuso ferozmente
a la labor de la obra de Dios y muy especialmente a la labor evangelizadora del apóstol Pablo, y le causó muchos males. Acá el apóstol Pablo pues no es explícito en qué en sí le causó males, pero desde el momento que lo escribe y lo da a conocer, ha de haber sido persecución, quizás calumnias o agresiones verbales, no lo sabemos, pero sí le causó varios males. Y dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Mira, acá hay algo que es muy importante: juzgados según sus obras. Este hombre, Alejandro el Calderero, que se refiere acá, le hizo muchos males al apóstol Pablo. Y esto tiene consecuencias cuando no hay un arrepentimiento sincero, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo número 35, está escrito: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 12 y versículo 19, también hay una referencia: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es muy triste, muy lamentable cuando los opositores de Dios al Evangelio asumen esas posturas. En el versículo número 15, una exhortación, un llamado a que Timoteo tuviera cuidado con este malvado, ya que está escrito: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Cuando el apóstol Pablo describe: guárdate tú también de él, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que tenga cuidado de el cuidarse de los opositores y enemigos de Dios, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Sin duda alguna, este nefasto personaje se había estado dedicando a intentar destruir la obra de Dios, a atacar el Evangelio y por consiguiente al apóstol Pablo, porque sin duda alguna el enemigo estaba molesto, porque todos sabemos de la labor que este varón, el apóstol Pablo, realizaba en su momento, de predicar el Evangelio con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con valentía, y esto sin duda alguna había molestado a muchos, y a este malvado llamado Alejandro el Calderero. Luego en el versículo número 16 hay algo que es muy importante. Muchas veces en el mundo, para que nos entendamos, hay un refrán que dice que cuando el barco empieza a hundirse, los primeros que salen huyendo son los roedores. Y esto se da tanto en lo terrenal como en lo espiritual, pero muchas veces se da por falta de fe, y cuando es en lo espiritual, y otras porque también hay peligros muy duros que se tienen que enfrentar. ¿Por qué lo decimos? El apóstol Pablo en este versículo 16 escribe: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. En mi primera defensa. Nosotros sabemos que las leyes romanas eran muy estrictas, tanto para los gentiles como para los mismos romanos, pero había algo muy especial, que para los ciudadanos romanos propiamente habían ciertas excepciones desde el punto de vista legal, que los acuerpaban y que no los desprotegían mucho como sí lo hacían con los gentiles.
En mi primera defensa, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos que en la ley de derecho romano ya en ese tiempo estaba vigente algo. Cuando el apóstol Pablo se refiere a esto, era una audiencia preliminar, que era una declaración de cargos, para determinar si se requería de un juicio formal, ya que, como lo reiteramos en las leyes romanas, un acusado tenía derecho a 2 audiencias, y la segunda era para establecer su culpabilidad o su inocencia. Y acá el apóstol Pablo se refiere a la primera. Ninguno estuvo a mi lado. Ninguno de sus colaboradores presentes estuvieron, ya que no se atrevieron a apoyarlo legalmente por temor a represalias. Aunque esto no significa que lo hayan abandonado por completo. Todos me desampararon. Por miedo, como lo reiteramos, a las represalias, pero sobre todo al nefasto y maquiavélico emperador Nerón, figura de anticristo, muchos temían, porque las leyes romanas eran, como ya lo dijimos, eran muy estrictas, muy sanguinarias para los que no eran romanos. Y ellos, debido a la persecución que ya se había empezado a llevar a cabo por parte de las autoridades romanas, principalmente por Nerón, en contra de los judíos y en contra de los cristianos, muchos tuvieron miedo de testificar y defenderlo en el juicio. Aunque acá el apóstol Pablo refiere que solamente Lucas estuvo a su lado. Lo acabamos de leer en el versículo 11 de este capítulo 4, en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí viene algo muy importante: no les sea tomado en cuenta. Y esto nos recuerda el pasaje escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya se han de ver rápido el discernimiento de Esteban. En el capítulo número 7, en el libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una declaración de perdón hacia aquellos que lo estaban asesinando cobarde y vilmente. El amor, el perdonar de corazón al prójimo, para que ellos fueran perdonados y que no se les tomara en cuenta ese pecado en el caso de esta referencia de Esteban. Y acá sucede lo mismo. El apóstol Pablo intercede ante el Señor para que les conceda perdón a aquellos o aquellas que lo abandonaron. Y por eso lo mencionamos al principio. Hoy en día muchas veces necesitamos de un apoyo, no tanto muchas veces económico, pero sí un apoyo desde el punto de vista espiritual, unas palabras de aliento. Cualquiera me dirá: hermano, pero si para eso está el Señor, doblemos nuestras rodillas. Sí, lo primero es el Señor, doblar nuestras rodillas, comunicarnos a través de la oración, del clamor, de la adoración y la alabanza a Él. Y también como complemento, el Señor permite que muchos hermanos, por eso la misma palabra del Señor nos dice: orando unos por otros, exhortándonos unos a otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Esa comunicación, ese amor que debe de existir. De este versículo número 16, en la Biblia de la Nueva Traducción Contemporánea, dice: en mi primera defensa frente a las acusaciones que me hicieron, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Espero que esa actitud de ellos no sea tomada en cuenta. En la Biblia, lenguaje sencillo, Nuevo Testamento,
La primera vez que tuve que presentar mi defensa ante las autoridades de Roma, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Le pido a Dios que los castigue, que no los castigue. Así es, le pido a Dios que no los castigue por eso. Y en la versión de la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, la primera vez que tuve que presentar mi defensa, nadie estuvo conmigo. Todos me abandonaron. Que no sea tomado en cuenta en contra de ellos. El amor. Lo dijimos. Si había algo que distinguía al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, a los primeros cristianos y cristianas de la iglesia primitiva, era el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, la valentía. Muchos ofrendaron su vida por causa del evangelio. Y mira, hoy tenemos que cuidarnos de aquellos perseguidores, de los opositores al evangelio, de aquellos que se levantan en contra del Señor y que muchas veces no escatiman esfuerzo alguno con tal de hacer daño. Y aquí, en estos versículos que hoy el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza de los mismos, lo dijimos al principio, el amor debe de prevalecer, el amor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el temor de Dios en nosotros, amigo y amiga. Hoy el Señor te habla. ¿Y sabes por qué te habla? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento de los pecados de corazón y le pides perdón a Dios, Él te perdona. Cuando crees de corazón que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, por ti, por mí, por toda la humanidad, y lo haces de corazón y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque ya eres hijo, y si eres dama, eres hija de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que cada día luchas por perseverar, de obedecer a Dios. Hoy el Señor nos ha hablado. El amor es muy importante. El apoyar a los hermanos en los momentos difíciles, en el hospital, en la cárcel, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. De corazón, no como se dice comúnmente del diente al labio, no. Hacerlo de corazón. El apóstol Pablo sufrió muchísimo. Él ya estaba a punto de ser martirizado en Roma y le da estas indicaciones a Timoteo. Y mira, él sufrió mucho en el caso del apóstol Pablo. Los apóstoles, los primeros cristianos, manda traer sus implementos como el capote, o sea su abrigo, porque sin duda alguna estaba sufriendo frío en esos fríos calabozos de las cárceles, de las mazmorras romanas. Los materiales que sin duda alguna, como lo mencionamos, pudo haber sido que él se los quería entregar a Timoteo o al mismo Lucas, para que ellos continuaran el legado. Amado hermano, amada hermana, demos ese legado que el Señor nos ha dado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor. Hermano, hermana en Jesucristo, que te encuentras caído o caída de la gracia, hoy es el día que te puedes reconciliar con el Señor, como el hijo pródigo. El mismo Señor lo dice en su palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, y eso tú lo sabes muy bien. Hoy estamos acá y le damos gracias al Señor por este momento que hemos compartido. Nuestro anhelo y deseo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición, y que, si el Señor así lo permite, estaremos en la continuación ya de los últimos versículos de este capítulo 4 de la segunda epístola del apóstol
Pablo a Timoteo, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto. Vamos a orar para dar por concluido esta reunión. Amado Padre Celestial, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Gracias por este tiempo que nos has concedido. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta, en medio de las situaciones más difíciles, tú estás presente con nosotros. Te pedimos que esta palabra sea de bendición, que haya quedado escrita y grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para que la pongamos por obra. Hoy te pedimos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que cada día fortalezcas y aumentes nuestra fe. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce, que a través de esta palabra te conozca, por aquel hermano y aquella hermana caído o caída de la gracia, para que se reconcilie contigo. En medio de los males, en medio aún de los perseguidores y opositores a ti, Señor, danos fuerzas, voluntad, valor y fortaleza. Llénanos de tu Santo Espíritu para poder enfrentar los problemas. Que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, como pilares fundamentales en nuestra vida, la fe, la esperanza y el amor, para que podamos dar fruto al 100%. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, de la hermana Lunisol Castellanos de Morales, toda la familia pastoral, toda la congregación en general del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra ubicado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala. De este es su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Les deseamos que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Sea para Él toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta pronto.